Bienvenidos a Pensar Economía, estamos con Nicolás con temas de la actualidad. Hablábamos en el programa anterior, de lo que es el movimiento de la economía, las expectativas que existen, y hoy vamos a hablar de impuestos. Hay que hablar de impuestos, Pepe, buenas noches. Sí, no se puede evitar, decía el prócer estadounidense y figura de referencia en la historia de los Estados Unidos y mundial, ¿por qué no?, Benjamin Franklin. Hay dos cosas inevitables en la vida: la muerte y los impuestos. No hay vuelta, no se lo puede eludir. Y efectivamente hay una discusión muy interesante que se está planteando incluso actualmente en el seno del gobierno del presidente José Mujica y también, por supuesto, a nivel político en general. Porque, Pepe, hay un compromiso, por ejemplo, del Frente Amplio de esta administración bajar 2 puntos el IVA, cosa que se viene demorando porque se espera que haya una formalización mayor de todos los mecanismos de pago del sistema financiero, con las tarjetas de débito, tarjetas de crédito, para allí sí establecer la baja del IVA y que quede eso circunscrito en la economía formal. La oposición ya empezó, y ya nos metemos un poquito en política nada más, como apretar ahí un poco al gobierno con ese compromiso que no se cumple. No recuerdo si fue el propio vicepresidente de la República o el ministro de Economía que dijo, esto no le cambia la vida a nadie, dando por allí una señal de... Bueno, es bien interesante todos esos comentarios, porque esto es muy político, los impuestos son siempre muy políticos. Y a la vez, hablemos del IVA, y ya vamos a compartir cómo viene el esquema tributario del Uruguay. Pero la discusión sobre el IVA es muy interesante, porque, claro, a mí o a ti o a cualquiera de los colaboradores aquí del canal, o las personas que nos están viendo, dicen, un punto de IVA. Efectivamente, tal vez no le cambie mucho la vida a la gente. Pero sin embargo, el punto de vista económico es muy importante. Y si lo pensamos bien, un punto de IVA siempre nos viene bien, si baja, por supuesto. Porque el IVA es un impuesto que se creó hace ya 2 o 3 décadas, no, 3, 4 décadas. Y claro, empezó con tasas apenas superiores al 10% y terminó cerca del 23%. Bueno, en la última reforma tributaria hubo cambios importantes en la estructura impositiva del Uruguay. Y vamos a compartir con los televidentes justamente cómo ha cambiado. Porque la manera que pagamos impuestos hoy es bastante distinta a lo que lo hacíamos, sin ir más lejos, algo más de 10 años atrás. Ahí tenemos en la gráfica, en rojo, lo que se llaman los impuestos indirectos, es decir, los impuestos que se cobran como tasas a la circulación general de la economía, básicamente el IVA y el IMESI. El IVA que se cobra a prácticamente todos los productos y servicios del Uruguay, y el IMESI, un impuesto específico a algunos productos como los automóviles, los combustibles, algunos alimentos, etcétera. En el año 2000, esos impuestos que se catalogan como impuestos al consumo eran más del 70% de la recaudación de la DGI. Luego venían los impuestos a la renta, que ocupaban un porcentaje mucho más bajo, impuestos a la propiedad y otros impuestos. La reforma tributaria lo que buscó es reducir la importancia de los impuestos al consumo y aumentar la importancia de los impuestos a la renta. El impuesto a la renta empresarial, que básicamente se mantuvo, y la introducción del IRPF. Ese es el impuesto que le duele a la gente que lo paga porque directamente lo recibe en su sueldo o lo tiene que pagar a la DGI todos los años y es directamente a la capacidad de ingreso de las personas. Que ha sido uno de los impuestos más polémicos además, ¿no? Es una discusión que seguramente se mantendrá en el tiempo sobre si es un impuesto a la renta, si es un impuesto a los sueldos en realidad. Efectivamente, en realidad, desde mi punto de vista es un impuesto a la renta. El tema es que, para hacerlo simple, se lo articuló como una tasa y se establecieron algunos descuentos, pero de manera muy general. Porque en otros países el impuesto a la renta uno puede personal, deducir o descontar, ¿no? El caso paradigmático es el de los Estados Unidos, donde uno le llega el impuesto, entonces puede deducir toda una cantidad de cosas y se hace complejísimo liquidar el impuesto. En la administración tributaria en Estados Unidos eso se hace muchos años y la gimnasia está. Aquí en Uruguay estamos muy lejos de eso. El gobierno dice, eso se puede ir mejorando de a poco, pero por ahora es un impuesto muy sencillo. No se han abierto muchas puertas. Muchos descuentos no hay un descuento de un 30% en la base, alguna cosita más y punto. De todas maneras, lo interesante es que efectivamente hoy por hoy la recaudación depende menos de los impuestos al consumo y más de los impuestos a la renta. Y esto es un dato importante porque se ha introducido también una nueva discusión tributaria, por ejemplo, con el impuesto al agro, primero con el ISIR, eso se descartó, ahora va el impuesto al patrimonio, que es un impuesto a la propiedad, en definitiva, a la propiedad de campos en este caso. Superficies superiores a las 2.000 hectáreas. 2.000 hectáreas aproximadamente es lo que se está discutiendo. Y ahí hay una discusión en el gobierno, más allá de que el Ministerio de Economía se avino a apoyar esto, porque cómo está en la estructura de impuestos hace mucho a cómo puede evolucionar la recaudación cuando la economía se va desplegando. Por ejemplo, decíamos, ahora está el IRPF. En la medida que los ingresos de las personas van aumentando, como por suerte ha sucedido, va a haber cada vez más recaudación de IRPF.
porque los ingresos aumentan, claro, y por lo tanto hay más recaudación automáticamente por eso. Eso lo ha dicho el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, que dice, bueno, en cuanto a recaudación en porcentaje por PBI, año a año hay un aumento de la presión tributaria en forma automática, porque está el IRPF. Solo con la suba de los sueldos. Exactamente. Entonces, eso no hay que dejar de tenerlo en cuenta, porque si se busca mayor recaudación, ahí hay una cuestión que es casi automática, si es que el ingreso sigue creciendo. Es un dato muy importante al analizar cómo es la estructura de impuestos. Hablábamos de los impuestos al consumo. La voluntad es que el IVA baje al 20%. Entre otras cosas, eso es beneficioso para cualquier economía, porque en la medida que el IVA sea bajo y cuanto más generalizado sea, más justo va a ser en el sentido de evitar la evasión, porque el estímulo de la evasión va a ser menor, y en definitiva además lo pagan todas las personas. Y además el impuesto al consumo, el IVA, es regresivo porque, bueno, la misma tasa para las personas de altos ingresos y las de menores ingresos. Hay quienes cuestionan por allí, Nicolás, el tema de la cadena de comercialización, por ejemplo, de los productos. Si realmente traslada eso luego a los precios de lo que vos vas a comprar en una góndola, de lo que vas a comprar en cualquier comercio, ¿no? Que realmente eso se traslada al precio, ¿no? Cuando el IVA baje, como en su momento se hizo, cuando se hizo la reforma tributaria, recordemos que había una vigilancia allí de que efectivamente haya una caída en los precios. El IVA es un impuesto particular, porque es un impuesto al consumo, pero estrictamente es un impuesto al valor agregado, porque las empresas, los almacenes, las industrias pueden facturarlo y descontarlo de las cosas que compran. Entonces es un impuesto al valor intermedio que generan las empresas. Desde mi punto de vista, y esto lo he visto en algunos otros países y también pasó en Uruguay, puede haber una caída de los precios cuando baja el IVA allí en lo inmediato. Pero a la larga después se verá la evolución de la economía si eso pasa realmente al consumidor o se lo queda la empresa que lo está facturando. Que esto puede ser polémico, pero es genuino, ¿verdad? Si la empresa considera que hay una demanda y que los precios pueden estar a un nivel mayor de lo que eventualmente el gobierno quiere, la empresa lo va a terminar trasladando a la larga. Creo que la dinámica de precios depende a veces más de la competencia que hay entre los actores del mercado, para que efectivamente haya una competencia y los precios tiendan a bajar, porque las empresas se disputan el mercado y quieren tener el mejor precio posible para captar clientes. Esa es una medida más genuina de controlar los precios y es por eso que es importante que haya competencia y por eso hay, bueno, organismos que defienden la competencia en Uruguay, la Comisión de Defensa de la Competencia. Hace poco puso una multa muy importante, por ejemplo, a Fábricas Nacionales de Cerveza porque tenía actitudes monopólicas y abusaba de su posición dominante en el mercado. Ahí la dinámica de precios se aplica y se vigila de forma más sostenida, digámoslo así. Muchos estaban pensando, hay empresas monopólicas del propio Estado también, ¿no? Y bueno, ahí por supuesto que hay una discusión política porque, claro, el Ministerio de Economía las vigila para ver, bueno, qué medidas pueden ayudar a controlar los precios. Las empresas dicen, ANCAP, Antel, dicen, bueno, yo necesito esto también para hacer inversiones. Es toda una discusión muy interesante la que está planteando, todo un capítulo, ¿verdad?, de los precios que tiene que ver con las tarifas públicas. Ahora, en cuanto a impuestos, los impuestos son siempre difíciles de pagar, pero la forma que estamos pagando impuestos ha cambiado bastante en los últimos años. Bien, hablemos de la evolución de los salarios, del salario real. El salario real, que es un tema que obviamente hay que poner en consideración, porque en pocas semanas vamos a tener una importante discusión de acuerdos salariales. Venimos de lo que es la salida del conflicto del sector lácteo, que ha sido muy duro, ¿verdad?, para el sector lácteo, porque planteaban las empresas que no querían dar más aumentos de salario real y poner partidas variables según la productividad y según la suerte que tenga el sector en materia de exportaciones y de precios de venta. La pregunta que cabe, Pepe, es, bueno, hoy por hoy el salario real, ¿cómo está? ¿Cómo es el salario de los trabajadores respecto a lo que era años atrás? Cuando, claro, hace muy poco tiempo Uruguay transcurrió una crisis muy dura que, entre otras cosas, implicó una muy fuerte caída del salario real. Y ahí estamos compartiendo con los televidentes la evolución justamente de los últimos años. Ustedes recuerdan, en los años 90 el salario real había aumentado bastante. Ahí tenemos una gráfica que muestra, digamos, el porrazo del 2001. El porrazo está, ¿no?, clarísimo, ¿verdad? Durísimo, además, sumado con desempleo, fue una crisis profundísima. Ponemos base 100, justamente ese mínimo que se tocó en el año 2003 aproximadamente. Bueno, de ahí en más, y por suerte, el salario real ha venido aumentando. Primero se recuperó y retomó el nivel previo a la crisis, ¿verdad? Ya llegó por allá por el año 2009, 2010, recuperó su nivel previo a la crisis. Y en los últimos 2 o 3 años superó incluso
el nivel de aquellos años y está en niveles que, me lo comentaba el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, no se veían desde los años 70. En aquel momento el Uruguay estaba en bajada, ahora tenía su crisis, pero el salario todavía era un salario alto. Bueno, luego siguió bajando. Ahora la recuperación reciente no solamente ha superado los niveles precrisis, sino que ha alcanzado los niveles de los años 70. Lo que son, digamos, datos alentadores, pero que de alguna forma también hablan de la complejidad de la negociación que se viene también, por lo que hemos manejado aquí en Pensar Economía, de una economía, entre comillas, cada vez más lenta, ¿no? Que se muestra más lenta. Efectivamente, los empresarios dicen, ojo, esto ya no es recuperación salarial, ya los salarios se han recuperado y lo que estamos haciendo es ganando terreno ya histórico, ¿verdad? Retomando salario que no se veían estos salarios reales desde hace muchas décadas. Claro, los trabajadores obviamente consideran que sobre todo en algunos sectores los salarios siguen siendo muy bajos y efectivamente es así, que han estado muy sumergidos, ¿verdad? Y que allí es donde se necesita sobre todo apuntalar más el ingreso de los trabajadores. Bien, Nicolás, vamos cerrando por aquí y nos reencontramos ya la próxima semana en Pensar Economía. Con mucho gusto.